Muy buenos días a todos. Son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a nuestro espacio con nuestros expertos programado para todos los miércoles a las 11 de la mañana. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia de hoy denominada ¿En qué afecta o beneficia a su empresa el decreto antitrámites? Mi nombre es Laura Castillo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López. Les damos una cordial bienvenida. Vamos a dar algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. Recuerden que esta queda disponible en cada una de las aulas en donde se encuentran registrados y la pueden ver en formato grabado a partir de mañana después del mediodía. Bueno, antes de darle paso a nuestro experto, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este encuentro con nuestros expertos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ellos son Aportes en Línea, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeo, Protección y Mi Planilla. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. ¿En qué afecta o beneficia a su empresa el decreto antitrámites? Esta conferencia la dictará nuestro experto Tomás Barreto. Tomás cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en temas aduaneros, cambiarios y tributarios. Ha realizado trabajos de asesoría en estas materias a diferentes identidades, oficinas de fiscalización, comercio exterior y jurídica. En el sector privado ha trabajado en firmas como Díaz Camargo Abogados, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Touché, desde donde ha efectuado asesorías aduaneras, cambiarias y tributarias en el sector de manufactura, petróleos y minería, servicios públicos domiciliarios, farmacéutico, salud, retail, entre otros. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Tomás, quien a partir de este momento puede dar inicio a la conferencia ¿En qué afecta o beneficia a su empresa el decreto antitrámites? Buenos días, Tomás. Tomás, por favor, ¿puedes darle clic al micrófono para dar inicio? Bueno, vamos a dar unos minutos mientras nuestro conferencista está con nosotros. Entonces, bueno, recuerden, esta conferencia va a quedar grabada y la podrán disfrutar a partir de mañana después del mediodía. Bueno, vamos a verificar si nuestro conferencista ya está con nosotros. Buenos días, Tomás. Perfecto, Laura, ¿ya está el sonido? ¿Ya me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, Tomás. Entonces te voy a poner como presentador para que podamos dar inicio a nuestra conferencia. ¿Listo, Tomás? Perfecto. Perfecto, listo. Entonces puedes darle pantalla completa a la presentación y damos inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Laura. Cámara. No, quitaste la presentación. Cámara. Tomás, por favor, ¿puedes activar el micrófono? Es que no te estamos escuchando. En el panel donde está la camarita y el micrófono, dale clic al micrófono para que podamos escucharte. Ahora Listo, sí. Tomás, ya lo tienes activado. Listo, ahora puedes poner la presentación para que la podamos ver. Es que la retiraste.
Perfecto. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Laura, nuevamente. En el día de hoy, pues nos vamos a ocupar de un tema de mucha Tomás, no estamos actividad. viendo tu pantalla. Ya tienes eso. Listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ocuparnos hoy entonces de un tema de mucha actualidad, como es el decreto antitrámites que expidió el pasado 22 de noviembre el gobierno nacional. El objetivo de este decreto, que tiene su origen en la ley 1955 de este año, que es mediante el cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, tiene como objetivo volver a revisar todos aquellos trámites innecesarios o agilizar algunos trámites de suma importancia para los ciudadanos, labor que desde hace ya bastantes años el gobierno nacional ha estado, o los gobiernos nacionales han venido trabajando, se han suprimido y se han hecho bastantes normas y bastantes esfuerzos en el sentido de disminuirles trámites a los ciudadanos, y eso pues es un esfuerzo loable que continuamos. Yo creo que esto es una labor que debe ser permanentemente revisada por el gobierno nacional con el fin de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, a los empresarios, a quienes hacen negocios. Y este decreto tiene una particularidad muy importante, y es que con las nuevas tecnologías lo que se pretende es agilizar trámites a través de nuevas tecnologías, que los trámites sean electrónicos en su mayor parte, y eso, digamos, es un paso adelante frente a los anteriores leyes y decretos que han tratado de disminuir los trámites ante el Estado, pues porque definitivamente en una época en la que las nuevas tecnologías nos están imperando, pues no tiene sentido que todavía tengamos que ir muchas veces a las entidades públicas a hacer trámites en papel, lo cual pues adicionalmente tiene pues beneficios no solo en tiempo y eficiencia en los trámites, sino además en temas ecológicos, porque pues al evitarnos el papel estamos contribuyendo con el medio ambiente. Este decreto está basado en 4 herramientas importantes que, como les digo, tienen su base en las nuevas tecnologías. La primera herramienta son los denominados servicios ciudadanos digitales, en donde lo que se pretende es que las autoridades no exijan a los ciudadanos los requisitos o documentos que reposen en sus bases de datos o sistemas de información que se encuentren integrados en el Servicio Ciudadano Digital de Interoperabilidad. A lo largo del decreto vamos a ver esta palabra de la interoperabilidad, y esa palabra lo que significa es que todos los sistemas deben estar integrados en un solo portal, de tal manera que cualquier entidad pública que necesite un documento o una información de cualquier ciudadano pueda ir a esa base de datos a verificarla y evitarle que los ciudadanos tengamos que ir nuevamente a presentar un documento que ya está en alguna de las bases de datos de cualquiera de las entidades del Estado. Entonces, aquí lo que se pretende con los servicios ciudadanos digitales es que los ciudadanos no tengamos que ir a las entidades públicas, sino que la información que ya repose en una base de datos no tengamos que aportarla nuevamente. La segunda herramienta es que cada entidad tiene su página web, tiene su sede electrónica, en donde podemos encontrar la información de la entidad, donde podemos encontrar los trámites, los pasos, la normatividad que rige esa entidad correspondiente. Y lo que se pretende aquí es que todas las autoridades integren su sede electrónica, sus sitios web, sus plataformas, sus ventanillas únicas a un portal, al portal único del Estado colombiano, que es la tercera herramienta a través de la cual se pretende digitalizar y facilitarle los trámites a los usuarios.
Ese portal único del Estado colombiano será la sede electrónica compartida a través de la cual los ciudadanos accederán a la información, a los procedimientos, a los servicios y trámites que se deban adelantar ante ellas. De tal forma que yo podría ingresar a la página web de la entidad correspondiente y encontrar todos los trámites, procedimientos y documentos que necesito para realizar una diligencia ante tal entidad, o puedo acercarme al portal único del Estado colombiano, en donde deben estar integradas todas las páginas web de las entidades, y allí en ese portal único yo pueda encontrar todos los procedimientos y todos los trámites que deba hacer ante cualquier entidad del Estado. Entonces, de esa manera, ese portal único nos permitirá acceder fácilmente a la información con base en la cual yo debo realizar una diligencia o un trámite ante cualquier entidad estatal. Y en ese portal deben estar todas integradas, todas las bases de datos de todas las entidades públicas en las cuales yo ya haya suministrado mi información, de tal forma que cualquier entidad del Estado también pueda entrar a ese portal, coger la información que necesite para la diligencia que yo esté realizando, sin que el ciudadano tenga que acercarse a aportar nuevamente esa información. Si hay que aportar una información nueva, pues esa información se aportará para el trámite correspondiente, pero la idea es que si ya entregué, por decir cualquier cosa, mi RUT, si ya entregué mi cédula de ciudadanía, si ya entregué mi tarjeta profesional, si ya entregué cualquier documento que necesite, ese documento ya debe estar en un portal de cualquier entidad del Estado, y cualquier entidad del Estado, a través de lo que se llama la interoperabilidad, puede acceder a esa base de datos, coger la información, de tal forma que el ciudadano no tenga que volver a aportar esa información. Esto, pues, definitivamente es un gran avance en materia de trámites ante el Estado. O por supuesto, esto es lo que está en el papel, es lo que sacó en el decreto del Gobierno Nacional, pero por supuesto necesitan que todas las entidades del Estado empiecen a adecuar y el Estado a integrar en el portal único todas estas páginas web, procedimientos, documentos y bases de datos. Esto probablemente en 6 meses, 1 año, esperemos que ya esté en un funcionamiento total. Pues, obviamente esto no es una tarea fácil dado la cantidad de trámites y la cantidad de entidades del Estado con las cuales interactuamos, pero esperamos, con los términos que nos está dando el decreto, que más o menos en unos 6 meses ya empiecen a verse resultados, y en 1 año pues esto ya sea una realidad, que eso es realmente lo que nosotros esperamos que suceda, que esto se empiece a hacer una realidad y no se quede simplemente en el papel, como muchas veces hemos visto esta clase de iniciativas. Esperamos pues que esto pues sea una realidad. La cuarta herramienta ya es una herramienta más empresarial, y es lo que el decreto llama la ventanilla única empresarial, en la cual es un canal a través del cual se integrarán todos los trámites, procesos, procedimientos o servicios necesarios para la creación, operación y liquidación de las empresas. Todos sabemos que crear una empresa en Colombia no es fácil. Ha habido, por supuesto, avances en ese sentido, y el tema pues ha avanzado en temas de facilitación, pero acabar y liquidar una empresa es absolutamente mucho más difícil. Entonces, lo que pretende la ventanilla única empresarial es que, igual que en el portal único del Estado colombiano, en esa ventanilla única puedan estar todas las entidades necesarias para que den una autorización a efectos de la creación de la empresa, que estén integradas en esa ventanilla única todas las bases de datos con la información que necesitan esas entidades para poder dar la autorización para la creación de la empresa, y por supuesto, cuando se quiera liquidar la empresa, pues también poder hacerlo de una manera mucho más fácil y que todas las entidades puedan encontrar allí la información. Muchas veces la liquidación de las empresas se demora por aspectos tributarios. Hay deudas con la DIAN, no se encuentran los paz y salvos, las certificaciones necesarias de la DIAN para poder liquidar la empresa, etc. Ahí en esa ventanilla empresarial deberían estar toda esa información, de tal forma que quien quiera establecer si tengo deudas o no vigentes con la DIAN para efectos de liquidar la empresa pueda tomar la información en esa ventanilla única y poder darle trámite rápido y expedito a todas estas solicitudes. Entonces, esta ventanilla única, pues desde el punto de vista empresarial, pues es muy importante,
porque nos va a facilitar la vida a quienes hacemos empresa y queremos crear una empresa y formalizar una empresa. Muchas veces el gobierno y el Estado se quejan de la falta de formalización, pero formalizar una empresa es muy complicado aún, y esperamos que estas herramientas lo que nos ayuden es a facilitar la vida para la creación y para la terminación de una empresa, y no nos veamos compelidos a excesivos trámites y demoras en estos procesos. Entonces, fíjense que a través de estas 4 herramientas, el decreto está basado y gira, digamos, todo lo que se pretende hacer gira alrededor de estas 4 herramientas. Servicios ciudadanos digitales, no ir en la menor medida posible a las entidades públicas, que todo se haga a través de medios digitales, integración de todas las páginas web de las entidades, en el portal único del Estado, donde podemos encontrar toda la información, y aquí estará toda nuestra información en las bases de datos del Estado, y una ventanilla única para crear y terminar las empresas. Entonces, este es como el eje transversal a través del cual se pretende facilitarnos la vida. ¿Qué es la interoperabilidad? Lo que ya habíamos hablado, y uno de los objetivos de esta norma es que precisamente las autoridades públicas se hablen entre ellas. Es el mismo Estado, nosotros aportamos una información al mismo Estado, y es increíble que cada vez que vayamos a hacer una diligencia en cada una de las entidades, yo tengo un RUT, que ya la DIAN lo tiene en su base de datos, pero cada vez que voy a hacer un trámite en una entidad distinta, tengo que ir a aportar el RUT, aportar la cédula de ciudadanía, mi tarjeta profesional, etc. Eso no tiene sentido, y la interoperabilidad lo que pretende es que las autoridades se integren a los mecanismos, a las plataformas, al portal único del Estado, de tal forma que ellas mismas busquen a través de sus bases de datos la información que necesitan, y si hay algo que hace falta, ahí sí el ciudadano interactúe, envíe la información. Si tiene que ir físicamente, pues tendrá que ir físicamente, pero en la medida de lo posible que sea a través de medios electrónicos. Entonces, interoperabilidades, entidades del sector público, háblense. Hay una base de datos y ustedes tienen que buscar la información de los ciudadanos y de las empresas en esas bases de datos, y no le pidan información que ya está en esas bases de datos. Por lo tanto, eso va a implicar que las autoridades no exijan a los ciudadanos requisitos o documentos que reposen en sus bases de datos o sistemas de información. Esto es una norma, o esto es un objetivo que está desde hace muchísimos años. Lo podemos encontrar en el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, el CEPACA. Ahí podemos encontrar, y desde el anterior Código Contencioso Administrativo, la Ley 01 del 84, encontrábamos esta norma que dice: si hay una información que ya tienen las entidades públicas, no les digan más. Pero eso siempre ha quedado en el papel, porque siempre que vamos a hacer una diligencia nos exigen los documentos que ya hemos aportado a cualquier otra entidad. Entonces, lo que yo reitero, esperamos es que esto efectivamente sean unas medidas que empiecen a funcionar, y empiecen a funcionar en la realidad, que esto no se nos quede en el papel, y en eso pues los ciudadanos debemos tener una participación activa y hacerle seguimiento a estas cosas que muchas veces salen y nosotros nos olvidamos que existen. Si ya hay un compromiso del gobierno nacional, del Estado colombiano, de disminuir trámites a través de estas herramientas, pues nosotros debemos exigir a las entidades que así sea. Infortunadamente, pues nosotros cuando vamos a hacer un trámite necesitamos que el trámite salga, y que salga rápido, y por lo tanto pues no nos vamos, muchas veces evitamos la discusión de este tipo de cosas y terminamos entregando la información, pero esto es un derecho que tenemos, es un derecho que debemos reclamar. Como les digo, no es hoy, ya no tenemos este tipo de cosas, pero con los tiempos que da el decreto, en 6 meses, 1 año, empezamos que esto empiece a ser una realidad, y que de verdad los trámites ante el Estado empiecen a ser mucho más fáciles y menos engorrosos. En ese sentido, como no va a empezar el decreto de aplicación inmediata, de hecho, digamos desde el punto de vista normativo, esto es de aplicación inmediata, pero no existen los sistemas. Entonces necesitamos que esas herramientas se empiecen a construir para poder darle una aplicación efectiva a esta norma. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el decreto en este régimen de transición es que hasta tanto las autoridades encargadas de llevar registros públicos se integren al Servicio Ciudadano Digital,
de interoperabilidad, es decir, al portal único del Estado, deberán habilitar la consulta gratuita y en línea a todas las demás autoridades para consultar la información de dichos registros únicamente para la gestión de trámites. Entonces, fíjense que yo pongo el RUT, que es lo que por mi vida profesional yo más interactúo, pero esto aplica para cualquier otro documento que ya se encuentre en las bases de datos de cualquier otra entidad pública. Y lo que está diciendo este régimen de transición es, mientras adecuamos el portal único del Estado, las entidades, en este caso, por ejemplo, de nuestro ejemplo, la DIAN, debe habilitar su sistema para que cualquier entidad del Estado que necesite el RUT de cualquier empresa o de cualquier ciudadano, no se lo pida al ciudadano, sino que vaya y consulte directamente la página de la DIAN y pueda extractar la información del registro único tributario de la página de la DIAN. Como un ejemplo de los más claros que podemos decir aquí, pero digamos, en cualquier otra entidad del Estado podemos ya haber aportado una información y lo que está diciendo aquí es imperativo. Entidades públicas habiliten la consulta gratuita para las otras entidades del Estado para que consulten la información que ya los ciudadanos han aportado. Por lo tanto, fíjense que la norma es muy clara. El ciudadano usuario estará eximido de aportar el certificado o documento físico requerido y servirá de prueba bajo la anotación del servidor público que efectúa la consulta. Entonces, ya desde hoy, desde este momento, nosotros podemos exigir a las entidades que no nos pidan información que reposen en sus bases de datos o que nosotros ya hemos entregado a cualquier otra entidad. Vuelvo y le reitero, el que más nos piden en toda, el RUT. Si el RUT ya la DIAN lo tiene, entonces no nos pueden volver a solicitar el RUT, ya las entidades tienen que ir a consultar si esa persona está en el RUT de la DIAN o no. Si esto no genera demoras, que podemos esperar, simplemente exijamos que esto sea así y en la medida de lo posible no entreguemos la información. Obviamente, muchas veces por agilizar terminamos entregándolo, pero desde ya es un derecho que nosotros debemos exigir. Ya iniciando con trámites específicos que se empiezan a disminuir, empezamos con los documentos expedidos en el exterior, y lo que nos dice la norma es cuando se requieran documentos reconocidos ante cónsul o expedidos por un cónsul de Colombia, las autoridades deben consultar los sistemas de información que el Ministerio de Relaciones Exteriores deba adecuar para tal efecto y en consecuencia pues no se podrán exigir los documentos originales para efectos de adelantar trámites y procedimientos. Entonces, si en el exterior algún familiar nuestro notarizó ante el cónsul colombiano un documento, un registro civil, una certificación, etcétera, pues ya con que lo haya hecho ya el cónsul y se haya integrado a la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya el Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier entidad pública que necesite esa certificación expedida en el exterior, la puede consultar en el Ministerio sin necesidad que nosotros tengamos que aportar el original, es decir, que nos envíen por correo para efectos de entregarlo aquí. Entonces, documentos expedidos en el exterior, pues ya empiezan a ser digitales y no necesitarán que nosotros los entreguemos en físico. De otro lado, en relación con los documentos de identidad, lo que está señalando la norma es que la registraduría permitirá a cualquier entidad pública el acceso a los mecanismos de identificación de los colombianos de manera gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no nos pueden exigir la copia de la cédula de ciudadanía normal o al 150% como nos la suelen solicitar, sino que si la entidad respectiva necesita verificar nuestra identidad, pues puede acceder a la página de la registraduría y obtener los datos de nuestro documento de identificación. Es absolutamente clara esta norma y pues, las copias de la cédula nos la piden generalmente para cualquier diligencia. Aquí, la consecuencia de lo que están haciendo aquí es que no nos pueden solicitar más ninguna copia del 150, ni del 200, ni del 100 de nuestra cédula de ciudadanía. Otra medida que se toma, pago electrónico de trámites. Y lo que está señalando es que todas las autoridades deben habilitar medios de pago electrónicos para las transacciones que se realicen a favor del Estado o de la entidad en relación con el pago de tarifas a trámites, procesos y procedimientos. Ya hay muchas entidades en las que nosotros pagamos electrónicamente. Un ejemplo muy claro es el registro de instrumentos públicos, en donde podemos acceder allá, entramos y podemos pagarlo. Eso es lo que se quiere para cualquier diligencia que vayamos a hacer
ante cualquier autoridad del Estado, es decir, que no tengamos que acercarnos a un banco a pagar, sino que electrónicamente podamos pagar el trámite, la certificación del documento. Entonces ya es obligatorio para todas las entidades. Hay muchas entidades que ya han avanzado en este sentido, pues las que no lo están, ya hay una obligación clarísima en este sentido. Registro público de profesionales, también. Los registros públicos de las autoridades que requieren información para la gestión de un trámite, vinculación a un cargo público o suscribir contratos, eximen a los ciudadanos de aportar la tarjeta profesional física o cualquier medio de acreditación. Entonces, también lo que son tarjetas profesionales no nos las pueden exigir si se necesita que se verifique si efectivamente la persona es un abogado, es un médico, es un contador, es un economista, etcétera, pues ya se puede acceder a la página web de la entidad correspondiente para que se pueda extractar la información. No nos pueden solicitar las copias de nuestra tarjeta profesional. Bien, otra de las medidas son los certificados y paz y salvos. Lo que nos señala el decreto es que las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés respecto de cualquier situación o hecho de un derecho particular, deberán organizar dicha información como un registro público y habilitar su consulta gratuita en medios digitales. Entonces, pues los paz y salvos que requerimos, por ejemplo, paz y salvos frente a la DIAN, certificados de buena conducta de Contraloría, Procuraduría y demás, lo que está diciendo aquí es habilítese en la página de la entidad o en el portal único del Estado una herramienta que permita gratuitamente obtener el paz y salvo, la certificación, etcétera, etcétera, y no tener que ir, solicitar por escrito, ir hasta la entidad, radicar un documento, esperar no sé cuántos días para que lo den una certificación. Ya uno lo podrá obtener en la misma página web de la entidad correspondiente. Adopción de ventanillas únicas por parte de las entidades del Estado. Cuando hablamos de ventanillas únicas, hablamos de sitios web a través de los cuales se centraliza la realización de cualquier trámite que necesite vistos buenos de varias entidades del Estado. Una de las ventanillas más exitosas que tenemos es la ventanilla única de comercio exterior, en donde ahorita adelante lo vamos a ver. Yo puedo hacer todos los trámites para obtener registros y licencias de importación, en donde necesito vistos buenos de varias entidades del Estado. Pues lo que se pretende aquí es que todas las ventanillas únicas que existan en este momento se integren al portal único del Estado. Yo pueda encontrar en un solo sitio esas ventanillas donde puedo realizar todos los trámites correspondientes. Ya específicamente para ciertas áreas, el decreto permite la estandarización de trámites pensionales y estandarización de trámites de cesantías. Ustedes saben que en materia de pensiones, pues ahí tenemos dos regímenes: el régimen de prima media, que lo maneja Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, en donde tenemos nuestra pensión en las entidades privadas autorizadas para este efecto. Cuando una persona se quiere pensionar, pues hay un trámite distinto dependiendo del régimen en el que esté. Aquí lo que está compeliendo el Estado es que haya un solo trámite pensional, que haya un solo trámite independientemente de si yo me voy a pensionar con una entidad privada o con Colpensiones. Entonces se unifica este trámite. Se estandariza también y se unifica los plazos, procedimientos y requisitos para el pago de cesantías. Pago de cesantías que pueden estar en una entidad pública como el Fondo Nacional del Ahorro o en una entidad privada que manejan este tipo de recursos. Entonces se unifican y se estandarizan los trámites para pensionarse y para obtener el pago de las cesantías. Aquí ya hay un plazo específico, un plazo de 6 meses para que ya esté un solo procedimiento estandarizado para estos dos tipos de trámites. En relación con los pagos de la seguridad social, pues ya las personas no tendrán que aportar una constancia escrita o el documento con el cual hicieron el respectivo pago, sino que los contratistas, quienes tengan contratos con el Estado, sean prestatarios de servicios con el Estado,
ya no tienen que aportar el documento, se hicieron el pago electrónico de su planilla y de su seguridad social, pues la entidad del Estado debe ir a verificar en la página del Ministerio de Salud, en donde esté ese documento, que efectivamente fue pagado. No lo pueden, no se pueden exigir a los contratistas del Estado, personas naturales, este tipo de documento. Bien, en materia de impuestos se tomaron varias medidas y uno tiene que ver con el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y cervezas. Acordémonos que este impuesto al consumo lo pagan este tipo de productos, tanto en la importación, los productos importados, como los productos que se fabrican en Colombia. Entonces, lo que son licores, cigarrillos y cervezas pagan este impuesto. Y de alguna manera lo que tenemos hoy en día es muy engorroso y eso hace que haya, primero, mucha evasión de este impuesto, segundo, una alta cantidad de contrabando de este tipo de productos, precisamente por lo engorroso que es pagar ese impuesto y el control que tienen las autoridades. Entonces, en esta materia de impuesto al consumo se tomaron 3 medidas. Se creó un sistema integrado de apoyo al impuesto al consumo, que va a tener que establecer la Federación Nacional de Departamentos. ¿Y por qué la Federación Nacional de Departamentos? Básicamente porque este impuesto es un impuesto que va a las entidades territoriales y tiene una destinación específica para los entes territoriales y por eso la maneja la Federación Nacional de Departamentos. Entonces la idea es que en ese sistema integrado estén todos los documentos y todos los procedimientos para efectos del pago del impuesto al consumo, de la trazabilidad que se le quiere hacer a este impuesto, porque como es un impuesto departamental, por decir alguna cosa, si se importa un licor y se distribuye en varios departamentos, pues el impuesto que se pagó por la importación de ese licor tiene que ser distribuido entre los varios departamentos en los cuales fue distribuido. Entonces se necesita hacer una trazabilidad de en dónde fue efectivamente consumido ese licor, esa cerveza o ese cigarrillo. Entonces en ese sistema la idea es que estén todos estos documentos, trámites y formas y declaraciones para poder pagar ese impuesto. Por otro lado, un instrumento único de señalización con el fin de evitar la evasión. Lo que se pretende es que todos estos productos tengan una señalización de tal forma que el Estado pueda hacerle una trazabilidad, pueda hacer seguimiento de efectivamente a dónde fue efectivamente consumido ese producto, de tal forma que la entidad departamental pueda obtener los recursos de lo que efectivamente se consumió en su departamento. Entonces, señalización única para estos productos y por el otro lado, codificación única de productos grabados con el impuesto al consumo, de tal forma que también se pueda hacer una trazabilidad de su movilización y los productos que quieran ingresar de contrabando que no tengan esta codificación, pues ya va a ser una forma más fácil de controlar el contrabando de este tipo de productos. Entonces, aquí lo que en esta materia se pretenden 2 cosas: facilitarle la vida a los responsables de pagar el impuesto, que tengan en un portal único todos los documentos, formularios y sistemas que les permitan cumplir con su obligación. Y por el otro lado, 2 medidas de control que permitirán facilitar el seguimiento y la movilización de esta clase de productos para evitar el contrabando. Es decir, le facilita al Estado el control a la evasión de este tipo de productos. En materia de registro único tributario, pues que es un documento muy importante hoy en día, tanto para empresas como para personas naturales, lo que se está señalando aquí es que la inscripción y actualización del RUT debe realizarse por medios electrónicos, a través pues, de nuevas tecnologías y con mecanismos de autenticación que aseguren la integridad de la información que se incorpora al registro. Entonces, pues ya no tenemos que pedir una cita a uno de los centros de servicio de la DIAN para ir a hacer una fila, a esperar la cita, etcétera, etcétera, para que me saquen el RUT. La idea es que yo lo pueda hacer en la página web de la DIAN, en la página que deberá integrarse, por supuesto, al portal único del Estado, y allí poder hacer la inscripción, si necesito actualizar el RUT, hacerlo en la página web, si necesito modificar, etcétera. Cualquier diligencia con el RUT, que sea todo, que todo sea a través de la página, y pues eso nos facilita la vida y evita la congestión, pues, en funcionarios de la DIAN
haciendo este tipo de trámites cuando los funcionarios deberían estar haciendo en materia aduanera, operativos de control aduanero, y en materia tributaria, pues hacer toda la fiscalización tributaria para evitar la fiscalización de los tributos y aumentar pues el recaudo tributario que tanto necesitamos. Y por el otro lado, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas que recolecten, administren o custodien datos o información deben suministrarle y facilitarle acceso a la DIAN cuando ésta lo requiera sin que sea ponible en la reserva legal. Entonces, si la DIAN necesita verificar cualquier información que yo haya incluido en mi registro único tributario, pues no me lo debe solicitar a mí, sino que debe hacer la investigación en las entidades correspondientes, si efectivamente, por ejemplo, si la empresa existe, pues puede ir a una base de datos en donde puede establecer que esa empresa existe. Si necesita verificar mi identificación, puede acceder a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil y verificar que efectivamente tengo una información. Si necesita establecer que yo efectivamente he exportado o he obtenido las licencias para importación, pues puede acceder directamente a la página del Ministerio de Comercio y extraer los registros de importación, la información de los registros, etc. Entonces, ya la DIAN, en la menor medida de lo posible, nos debe solicitar información a nosotros, sino que debe ubicarla en las entidades del Estado en donde pueda verificar esa información, y esto pues por supuesto le facilitará a la DIAN el control tributario correspondiente tanto para las empresas como para las personas naturales. En materia de notificaciones de actos administrativos en materia tributaria, se establece que la notificación podrá ser de manera física, como actualmente se hace, o de manera electrónica a la dirección procesal que el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante señalen expresamente en el RUT. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque en el RUT ya nos están exigiendo la dirección electrónica, de tal forma que esa dirección electrónica que yo puse en el RUT, esa es la dirección a la que posiblemente me van a empezar a notificar los actos administrativos de la DIAN, porque la norma señala que la notificación a la dirección procesal electrónica se aplicará de manera preferente una vez sea implementada por la DIAN. Entonces, si yo indiqué una dirección electrónica en el RUT, pues yo debo consultar constantemente esa dirección electrónica, porque probablemente ahí me van a llegar todas las notificaciones de la DIAN, porque si yo no la consulto a tiempo y resulta que cuando voy a mirar mi correo electrónico y hay una notificación de la DIAN y ya no tengo tiempo para presentar recursos, contestar un requerimiento, contestar un pliego de cargos, atender cualquier requerimiento de la DIAN, pues me puedo ver expuesto a sanciones, a que ya no pueda seguir discutiendo un tributo al que yo tendría derecho a alegar que no tengo que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, las direcciones electrónicas que demos en el RUT, pues consultarlas, porque ese va a ser el canal de comunicación preferente con la DIAN. Ya en papel, las notificaciones que nos llegan en papel, pues ya van a empezar a desaparecer. Lo mismo para nosotros, para los abogados, nosotros que actuamos como apoderados de las empresas, pues ya nuestra dirección en el RUT, pues será a la que nos van a notificar todos los actos. Entonces, mucha atención con esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues aquí está de por medio que nosotros podamos atender los requerimientos de la DIAN y evitar sanciones de este tipo, o poder discutir los impuestos o las sanciones que la DIAN nos vaya a imponer sobre las cuales no estemos de acuerdo. Entonces, notificaciones electrónicas preferentes, pues esto ya va a empezar a ser una realidad. En relación con trámites notariales, lo que está señalando el decreto es que las actuaciones notariales deben hacerse preferentemente por medios electrónicos, o deben empezar a poder hacerse por medios electrónicos. Esto pues sin perjuicio de que si yo puedo ir a la notaría lo haga, pero lo que se quiere aquí es que precisamente los ciudadanos no tengamos que acercarnos a las notarías. Entonces, dentro de todos esos trámites notariales que podrían hacerse por medios electrónicos, tenemos la autenticación de firmas, las declaraciones que denominamos extrajuicio, la autenticación de documentos, la autenticación de firmas, expedir copias o certificaciones de los documentos que reposan en los archivos de las notarías, y el otorgamiento, extensión y autorización de testamentos, el registro del estado civil de las personas. Todas estas diligencias nosotros podríamos o
las notarías tienen que empezar a adecuar sistemas a través de los cuales nosotros podamos hacer estas diligencias por medios electrónicos. Entonces, si necesito autenticar un documento, que yo no tenga que ir hasta la notaría a autenticarlo, sino que pueda hacerlo a través del medio electrónico que cada notaría tenga que establecer. Entonces, por supuesto, esto hoy en día ya no podemos mañana ya escribir a la notaría que nos autentique un documento. Necesita que las notarías adecúen sus sistemas, que haya un sistema que permita hacer todos estos trámites notariales de manera electrónica, y esto de verdad que nos va a facilitar la vida a todos, porque pues trasladarse y hacer una diligencia en notaría a veces es un tema complicado. Entonces, esto, por supuesto, debemos esperar a que se implementen los sistemas correspondientes, pero nos parece un gran avance. En materia de escrituras públicas, la norma señala que podrán extenderse por medios físicos, que es lo que tradicionalmente se hace, pero también podrá hacerse por medios digitales electrónicos en caracteres claros, procurando su mayor seguridad y garantizando su perpetuación. Esto es muy importante porque el otorgamiento de escrituras públicas cuando se vende un inmueble, por ejemplo, cuando se va a crear una empresa, pues ya no tendré que ir a la notaría, sino que puede ese documento extenderse por medios digitales, no necesariamente por medio físico. Y en todo caso, lo que dice la norma es que la firma digital electrónica tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la autorización y otorgamiento de escrituras públicas. Entonces, firma digital para escrituras, por supuesto, un gran avance. El notario podrá pedir copia total o parcial de las escrituras públicas y de los documentos que reposan en sus archivos por medio de reproducción mecánica, digitalizada o electrónica. La copia autorizada dará plena fe de su correspondencia con el original. Entonces también podré solicitar las copias de mis escrituras públicas vía correo electrónico o vía a través del medio que la notaría establezca, y me podrán expedir una copia que se entenderá una copia auténtica de la escritura correspondiente. Esto pues nos parece pues, de la mayor importancia y pues un gran beneficio si se logra, por supuesto, que se haga realidad en los tiempos que está estableciendo el decreto. En materia de cannabis medicinal, ustedes saben que esto es un boom en la utilización del cannabis para fines medicinales. Esto pues va a ser algo que que ya está empezando a tener un gran auge en el país y que pues va a tener un gran desarrollo normativo. Aquí básicamente lo que se está pretendiendo con el cannabis medicinal es que le están radicando en el INVIMA la competencia para la expedición de licencias para importación, exportación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución o uso exclusivo de derivados del cannabis, así como los productos que lo contengan, porque como es medicinal, esto estaba radicado en el Ministerio de la Protección Social muy abierto y ya está radicado en el INVIMA para efectos de que el INVIMA sea el que haga esta clase de autorizaciones. En materia de servicios de salud, lo primero es que las EPS y los prestadores de servicio, EPS e IPS, no podrán exigir al afiliado un carnet o un certificado de afiliación, sino que ellos deben consultar las bases de datos para establecer si la persona está afiliada y ha pagado sus aportes, etcétera, etcétera. Entonces ya lo de los carnets ya tiende a su eliminación. El prestador de servicios de salud, que un usuario le pida copia de información de su historia clínica, deberá entregarla máximo en 5 días y de manera electrónica. Esto que a veces es un complique, pues ya nos están facilitando la vida para efectos de la historia clínica. La autorización de servicios de salud, que como ustedes saben para todas las personas es un gran problema, una gran demora y un tema pues obviamente que los perjudica a todos. Lo que se está diciendo aquí en este decreto antitrámites es que la autorización de cualquier diligencia o cualquier tema ambulatorio o hospitalario que necesite el usuario, pues no necesita ir a la entidad a pedir autorización, que no tenga él que tenga que hacer, sino que sea la propia EPS la que internamente
tramite todos los permisos necesarios para hacer el tratamiento ambulatorio hospitalario respectivo, y para tal efecto debe responder al usuario en un término no superior a 5 días. Y 2 días cuando se trata de población de especial protección, como los que tienen discapacidad o madres gestantes. Entonces, aquí pues definitivamente hay un gran avance y esperamos que se haga realidad, y es que no tengamos nosotros que obtener las autorizaciones, sino que la autorización sea internamente entre las IPS y las IPS, y que se cumplan efectivamente estos términos para efectos pues, de preservar la salud de las personas. En materia de medio ambiente, se está habilitando una ventanilla integral de trámites ambientales, una ventanilla única, se llamará Vital, para la recepción de todas las solicitudes de trámites ambientales, de tal forma que se facilite ese tema, y por el otro lado se establecen formularios únicos a través de los cuales las personas puedan solicitar su permiso o autorización ambiental para lo que requieran. Ventanilla única, formularios únicos, va a facilitar toda la tramitología ambiental. En materia de comercio exterior, lo que se pretende es que las solicitudes de registro y licencia de importación se hagan de una forma más expedita, y para tal efecto se creó con este decreto algo que se llama un sistema de administración de riesgos, que lo que pretende es que a las empresas que sean más juiciosas y le generen menos riesgo al ministerio, pues se les puedan expedir las licencias y registros de información de una forma más fácil y expedita. Y por el otro lado, se están agilizando los trámites de las licencias y registros de importación, en donde se están básicamente bajando los días, de 2 a 1 día para registros de importación y de 3 a 2 días para licencias de importación, de tal forma que los trámites previos a la importación de bienes, pues podamos hacerlos de una forma más rápida y expedita a través de la ventanilla única de comercio exterior, con respuestas ágiles y oportunas. ¿Cuándo se necesita licencia previa? Solo como recordar, necesito licencia previa, o sea, una autorización expresa del Ministerio de Comercio cuando vaya a importar productos que sean saldos, condiciones especiales de mercado como productos usados o remanufacturados, importación de bienes en donde se solicite exención de gravámenes arancelarios, importación de productos controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes Mundo 1000, y las importaciones que utilicen sistema de licencia anual. ¿Y cuándo necesito registro de importación? ¿Cuándo son de libre importación? En donde por necesitar un visto bueno necesito tener un registro de importación del Estado, productos de la pesca y de acuicultura, equipos de vigilancia y seguridad privada, isótopos radiactivos, prendas privativas de la fuerza pública, hidrocarburos, productos sometidos a controles sanitarios, a reglamentos técnicos, a emisiones de prueba dinámica y homologación vehicular, contingentes y productos para controlar el medio ambiente. Entonces, en estas 2 clases de trámites se disminuyeron los tiempos, se va a mirar los riesgos que le genera la compañía que está solicitando al Ministerio de Comercio, y con eso se podrán agilizar muchos más estos trámites. Hoy en día se ha venido facilitando con la ventanilla única de comercio exterior, y esto lo que pretende es disminuir los términos para las empresas. En materia de comercio exterior, también se establece que las mercancías que vayan a ser exportadas o que vayan a ser importadas, no se tenga que hacer una inspección física, ¿cierto?, por parte de todas las autoridades, porque eso lo que hace es demorar los trámites. Si yo tengo que abrir un contenedor y bajar la mercancía para que la policía vea, o la DIAN vea qué es lo que estoy trayendo o qué es lo que voy a sacar al exterior, pues eso genera, además de demoras, pues muchos costos logísticos. En esta medida lo que se está pretendiendo aquí es que las sociedades portuarias tengan algo que se llaman equipos de inspección no intrusiva, que conocemos más comúnmente como escáneres. Entonces, un escáner en donde pueda pasar el contenedor y ya a través de la pantalla se pueda establecer qué es lo que trae, qué cantidades y si hay de pronto sustancias de prohibida importación ahí. Entonces, esto de los equipos de inspección no intrusiva hace que el comercio exterior sea mucho más ágil, sea menos costoso, es decir, porque no vamos a evitarnos abrir contenedores, movilizar contenedores, etcétera, y las autoridades pues puedan tener un control mucho más efectivo, es decir, se puede ampliar el control, porque en la medida en que no tenga que abrirse contenedores, pues se va a poder inspeccionar muchísimos más
contenedores y el control del contrabando pues va a ser mucho más fácil. Eso en materia de comercio exterior. Ya lo habíamos dicho, la ventanilla única empresarial, en donde las cámaras de comercio garantizarán que todos los trámites, procedimientos, procesos, servicios se integren, incorporen e interoperen con la ventanilla única empresarial, que debe integrarse con la sede electrónica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y por supuesto esta a su vez integrarse en el portal único del Estado. Entonces vamos a crear una empresa, pues vamos a hacerlo en un mismo sitio, con la información mínima que se necesite. Si necesita verificarse más información, las entidades pues tienen que interoperar con las otras páginas web y con las otras bases de datos para efectos de que el trámite sea mucho más ágil, no nos pidan información doble vez y podamos crear y liquidar una empresa de una forma más fácil y esto pues facilita la formalización. Las entidades no podrán solicitar información física o virtual que tengan otras entidades públicas. Todo esto pues va a ser a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que eso efectivamente sea una realidad. Estos eran, digamos, los temas. Por supuesto hay otros muy específicos en otra clase de trámites, pero digamos estos son los que desde nuestro punto de vista son los más importantes. Fíjense que para nada esto nos perjudica, todo lo contrario. Creo que como está montado el decreto y lo que se quiere, los objetivos y las herramientas van a ser de verdad una ayuda para los ciudadanos y para los empresarios. ¿Qué esperamos? Que no se quede en el papel, que todo esto tan bonito no se quede en el papel, sino que sea efectivo. ¿Y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Exigirle a las autoridades que esto empiece a hacerse una realidad. Damos paso entonces ya a las inquietudes que ustedes tengan sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Tomás. Recuerden que para interactuar con Tomás deben hacer clic en la manito de color verde que aparece al costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Bueno, Tomás, acá iniciamos con las preguntas. Olga María Escobar pregunta, ¿la ley antitrámites incluye reducción de los reportes simultáneos que solicitan las entidades de control? Por ejemplo, Exógena DIAN, DANE, Supersolidaria, Cámara de Comercio. Sí, la idea es que como les dije, si esa información, por ejemplo, la exógena ya la tiene la DIAN, la idea es que cualquier otra entidad que necesite verificar la información exógena pueda acudir de una vez, ir a la página de la UAP. De hecho, en el régimen de transición lo que está diciendo es desde ya la DIAN, en este caso pues de la pregunta específica, pues debe abrir sus bases de datos para que cualquier entidad pueda coger esa información. Es decir, ya no deberían las entidades solicitar esa información que ya está en las bases de datos de la DIAN, volver a exigirla, sino que ya deberían ir directamente a la página de la web de la DIAN a verificar que exista, por supuesto, y si existe, pues tomarla de ahí, y si no existe, pues obviamente podrá haber un problema, y es que no se presentó, pues tocará presentarla, pero si ya existe, si ya se presentó, no deberían volver a solicitarla. Cualquier otra entidad pública del Estado. Gracias, Tomás. Alexandra Alfonso nos pregunta, ¿nosotros como usuarios, por el tema de facturación electrónica, se podrá acceder a bajar el RUT de un tercero? Digamos que lo que está permitiendo es que otras entidades del Estado puedan acceder a la información pública del RUT, pero los particulares no, porque esa es una información pues que es de carácter reservado, entonces no será posible que los particulares puedan acceder a la página de la DIAN para verificar el RUT. Son otras entidades estatales que necesiten el RUT, pueden acceder a la página de la DIAN, pero no los particulares en virtud de la facturación electrónica se lo requerirían. En ese caso, tienen que solicitarle a su proveedor o a su cliente pues la copia del RUT correspondiente, en este caso.
Gracias, Tomás. Juan Carlos Pulido pregunta, si se presentaron medios magnéticos en la DIAN, ¿no se presentan los medios magnéticos distritales? ¿Estos poseen la misma información? No, digamos que como tienen fines distintos, porque los medios nacionales es para efectos de verificar el cumplimiento del impuesto sobre la renta, mientras que los distritales para efectos del impuesto de industria y comercio y demás impuestos municipales, pues tendrá que cumplirse la obligación tributaria. Así tengan la misma información, como tienen fines y objetivos distintos, habrá que presentar los medios distritales con los nacionales. No está establecido así en el decreto, pero esperaríamos que en un futuro, si se trata de la misma información, podamos en un mismo portal aportar la información exógena, de tal forma que cualquier entidad que necesite la información la pueda coger de esa misma información. Pero por ahora no está establecido así en el decreto por tener, digamos, fines de control totalmente distintos. Luego todavía habrá que presentarse medios magnéticos nacionales y distritales. Eso sí, cualquier entidad que necesite los distritales o los nacionales, pues acudirá al municipio respectivo o a la DIAN para efectos de tomar esa información. No habrá que presentarse en ningún otro entidad pública. Bien. Juan Carlos Pulido formula otra pregunta. ¿El trámite del RUT por primera vez de una persona extranjera también lo podemos sacar por internet? Esa es la idea, no hay una discriminación entre personas nacionales o extranjeras. La idea es que a través de la página de la DIAN, cualquier empresa nacional o cualquier persona nacional o extranjera pueda acceder a la página y desde ahí crear su RUT, actualizar su RUT. Y eso, digamos, es muy importante porque ya hay muchas personas extranjeras y entidades extranjeras que por efectos del IVA, porque prestan servicios grabados con IVA, tienen que crear el RUT desde el exterior. Yo he hecho trámites para empresas extranjeras y es un complique porque aquí en Colombia hay que presentar una serie de documentos y demás. La idea es que efectivamente esto se pueda, ya cualquier persona pueda acceder al RUT desde el exterior, inclusive a la página web de la DIAN y poder crearlo, modificarlo, actualizarlo, etc. Toca es mirar si efectivamente cuándo la DIAN va a tener este servicio efectivamente ya en vigencia. O sea, esto, como les digo, es lo que ya está establecido en el decreto como un mandato para el Estado. Por supuesto, eso necesita que se adecúen los sistemas para efectos de que sea una realidad. Entonces, una vez la DIAN adecúe sus sistemas para que podamos interactuar con el RUT a través de su página web, pues por supuesto las personas desde el exterior podrán crear su RUT, modificar su RUT sin ningún problema. Pero obviamente nos toca esperar que lo implemente la DIAN en su página, pero ya es, digamos, un mandato de este decreto. Gracias, Tomás. Y Guillermo Cano nos pregunta, ¿las empresas que exigen la seguridad social a las personas naturales, se podría acceder y no pedir en el papel el pago de la seguridad social? Sí, deberían tener acceso, de hecho es lo que está establecido, aquí, digamos que está establecido, es que la entidad pública a la cual se le preste el servicio, no se lo solicito, sino que pueda acceder a la página web en donde está. Pero esperamos que también las empresas privadas puedan acceder a esa base de datos del Ministerio de la Protección Social y poder bajar directamente de esa página la planilla respectiva pagada por la persona. Vuelvo y digo, esperemos que se implemente, porque yo creo que una vez implementado será posible que también las empresas privadas puedan acceder a esa información a efectos de que quienes les prestan servicios no tengan que imprimir y entregar o enviar ese documento. Gracias, Tomás. Marco Tulio nos pregunta, ¿el decreto establece la apertura total de la información en medios magnéticos reportada a la DIAN? Digamos que hay información tributaria que es reservada, luego, digamos, esa reserva la va a tener que mantener la DIAN. ¿Cuándo se abre esa información? En el curso, pues, de una investigación en donde otra entidad del Estado necesite esa información. Y, por supuesto, esa entidad, por ejemplo, Fiscalía General de la Nación o un juzgado. Esa información, pues, obviamente hay alguna información tributaria que tiene reserva legal, luego no va a estar abierta para todo el público, simplemente va a estar abierta para aquellas entidades que necesiten esa información, obviamente salvaguardando la reserva legal
que tiene la información. Entonces no va a ser pública, va a ser una información a la cual van a acceder, por supuesto, quienes tengan derecho o las entidades públicas que tengan derecho y la autorización para acceder a la información exógena de las compañías. Gracias, Tomás. Bueno, antes de iniciar nuestro sondeo, tenemos dos últimas preguntas. Entonces, Antonio Aristizábal pregunta, ¿se implementará el descuento de la seguridad social por parte de las entidades públicas al contratar mediante prestación de servicios? Este decreto no lo establece. Creo que esa era una medida que se quería tomar y que creo que ya no es, creo que inclusive se derogó parte de lo que se quería con eso, y era que las entidades públicas hicieran el descuento de la seguridad social. Creo que eso quedó en stand-by. No está establecido en este decreto esa medida. Luego todavía habrá que ir o hacer el pago vía internet, como hoy lo podemos hacer. No está establecido en el decreto el descuento de la seguridad social por parte de las entidades. Gracias, Tomás. Y Cindy Álvarez pregunta, ¿el decreto 2106 del 2019 es complementario del 019 del 2012? Sí, este decreto es complementario y de hecho tiene normas nuevas y modifica algunas de las normas del decreto ley 019 de 2012, efectivamente. Luego, digamos, esas dos normas son nuestro decreto antitrámites actual. Por supuesto, este modifica algunas de esas, pero trae muchas disposiciones nuevas que vienen a complementar efectivamente ese decreto ley. Así es. Muchísimas gracias, Tomás, por tus conocimientos aportados. Antes de finalizar, vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. La primera pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy? Les agradecemos a todos nuestros asistentes sus respuestas, puesto que con esto podemos hacer futuras mejoras para que todas nuestras conferencias y nuestros cursos se desarrollen de la mejor manera. Entonces, por favor, les agradezco, contesten a nuestra primera pregunta y seleccionen una de las opciones. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy o no? Entonces, les voy a regalar unos segundos más para que más participantes nos califiquen. Vamos en un 49%. Entonces, con sus respuestas podemos atender a sus requerimientos y poder ofrecer capacitaciones más a la medida. Les voy a dar 5 segunditos más para que por favor voten. Listo. Solamente teníamos una pregunta. Muchísimas gracias, Tomás, por tus conocimientos aportados desde la Fundación Unipymes. Te damos las gracias a todos nuestros participantes por su permanencia. Recuerden que todos los miércoles estamos dándoles conferencias a las 11 de la mañana. Cada miércoles tenemos un experto nuevo, temas diferentes, temas de actualidad, para que nos acompañen todos los miércoles a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Tomás, por tus conocimientos y por tu tiempo. Ustedes, muchas gracias. Que estés bien.